Tu abuelo no invirtió, tus padres tampoco, y tú vas exactamente por el mismo camino. No es porque te falte dinero, no es porque la vida esté difícil. Es porque hay un patrón que nadie te explicó y lo estás repitiendo sin darte cuenta. Todos trabajan, todos generan ingresos, todos sienten que están avanzando, pero al final el resultado siempre es el mismo. Pasan los años y no hay nada construido que realmente cambie su vida. Cuando mucho solo una casa. Hay una razón clara por la que generación tras generación hace lo mismo. Y si no la entiendes ahora, te va a pasar exactamente igual. Hoy vas a entender cómo puedes salir de ahí antes de que sea tarde y termines siendo parte de la misma historia. Entonces deja tu like y suscríbete. Sin más rollos, comencemos. Para entender por qué este patrón se repite en distintas generaciones, es necesario comenzar por una idea fundamental. El problema no está en la cantidad de dinero que una persona gana, sino en la forma en que entiende lo que significa progresar económicamente. Muchas personas aumentan sus ingresos con el tiempo, pero ese crecimiento no se traduce en una mejora real de su situación financiera, porque sus decisiones siguen guiadas por una interpretación equivocada del éxito. Esa interpretación se forma desde muy temprano, a través de lo que se puede llamar un modelo de éxito aprendido. Este modelo no se enseña de manera formal, sino que se adquiere observando el entorno. Una persona crece viendo qué tipo de vida tienen quienes considera exitosos y, a partir de ahí, construye una idea de lo que debería alcanzar. Por ejemplo, si en su entorno el progreso se asocia con tener una casa más grande, un automóvil más nuevo o un estilo de vida más visible, entonces tenderá a replicar ese mismo comportamiento cuando tenga la oportunidad. El entorno tiene un papel determinante porque define lo que se percibe como estar bien. Esto incluye no solo a la familia, sino también a los amigos, el contexto social y el contenido que se consume. Cuando una persona ve constantemente los mismos patrones de consumo asociados al éxito, termina asumiéndolos como una referencia válida, sin analizar si realmente contribuyen a mejorar su estabilidad financiera. Aquí aparece una diferencia importante entre dos formas de actuar. Por un lado, está quien piensa por cuenta propia y analiza si una decisión financiera tiene sentido en función de sus objetivos. Por otro lado, está quien simplemente reproduce lo que observa bajo la idea de que, si todos lo hacen, debe ser correcto. En el primer caso hay un proceso consciente. En el segundo, las decisiones se toman de forma automática. Esa falta de cuestionamiento lleva a un comportamiento muy común que explica por qué el problema se mantiene en el tiempo. Muchos suben su estilo de vida a medida que aumenta su salario, lo que ocasiona que tengan más gastos y menos dinero para crear patrimonio. Esto es simple. No tienen un objetivo claro, no conocen que existe un camino para crear riqueza y prefieren el consumismo. Al final terminan viviendo trabajando solo para pagar cuentas y gastar, intentando ser dobles de ricos, es decir, todo lo que el rico tiene, menos el patrimonio. El problema se hace evidente cuando las cosas se complican. En ese momento se dan cuenta de una diferencia clave. Los ricos tenían un colchón que sostenía ese estilo de vida, mientras que ellos no, porque todo lo gastaban. Y aquí está el punto importante. No es que unos ganaran mucho más que otros, sino que unos construyeron respaldo y otros solo sostuvieron una apariencia. Para avanzar en el análisis, es necesario entender un concepto que explica gran parte de las decisiones financieras incorrectas: la ostentación moderna. A diferencia de lo que muchas personas piensan, la ostentación no se limita a lujos extremos o a estilos de vida exagerados. En la práctica, se trata de algo más cotidiano. Es la tendencia a construir una apariencia de progreso a través del consumo, aunque ese consumo no esté respaldado por un patrimonio sólido. La ostentación moderna funciona de manera sutil. No se trata de gastar grandes cantidades de dinero de forma evidente,
sino de adoptar ciertos hábitos de consumo que socialmente se interpretan como señales de éxito. Esto incluye vivir en determinados lugares, usar ciertos productos, viajar con frecuencia o mantener un estilo de vida que proyecta estabilidad y crecimiento. El problema es que muchas de estas decisiones no están alineadas con una estrategia financiera, sino con la necesidad de encajar en un estándar social. Aquí es importante diferenciar entre dos tipos de gasto. Por un lado, está el gasto necesario para vivir, que incluye cubrir necesidades reales como vivienda, alimentación, transporte y bienestar básico. Por otro lado, está el gasto orientado a mostrar, que no responde a una necesidad funcional, sino a la intención de proyectar una imagen. Este segundo tipo de gasto es el que define la ostentación moderna, ya que su objetivo principal no es mejorar la calidad de vida, sino influir en la percepción de los demás. Los ejemplos más comunes de este comportamiento se observan en decisiones como adquirir una vivienda por encima de la capacidad real de pago, elegir un vehículo que responde más a la imagen que a la funcionalidad, o mantener un estilo de vida basado en viajes y consumo constante sin una planificación financiera detrás. En todos estos casos, el dinero se utiliza como una herramienta para construir una imagen, no como un medio para generar estabilidad o crecimiento. La consecuencia directa de este enfoque es que los recursos se destinan principalmente a sostener esa imagen, lo que reduce la capacidad de invertir y construir patrimonio. A largo plazo, esto genera una estructura financiera frágil, ya que la persona depende de mantener su nivel de ingresos para sostener su estilo de vida, sin desarrollar activos que respalden ese consumo. De esta forma, la ostentación moderna no solo retrasa la creación de riqueza, sino que refuerza el patrón que mantiene a las personas en un ciclo constante de ingreso y gasto. ¿Cómo cae cada generación en la trampa? Para entender la magnitud del problema, es necesario observar cómo este mismo patrón se repite en distintas generaciones. La lógica no cambia. Lo que cambia es la forma en que se manifiesta según el contexto económico y social de cada época. Esto permite ver con claridad que no se trata de un error individual, sino de una trampa estructural que se adapta con el tiempo. En el caso de los baby boomers, el enfoque principal estuvo en concentrar la riqueza en la vivienda. Comprar una casa se convirtió en el objetivo financiero central. El problema no es la compra en sí, ya que puede ser una decisión válida, sino asumir que eso era suficiente como plan financiero. Muchas personas de esta generación dedicaron la mayor parte de sus recursos a pagar su vivienda, dejando de lado la diversificación o la construcción de otros activos que generaran crecimiento a largo plazo. La generación X, por su parte, cae en una dinámica diferente. A medida que sus ingresos aumentan, también lo hace su estilo de vida. Este fenómeno, conocido como lifestyle creep, implica que cada mejora salarial se traduce en nuevos gastos, lo que impide generar un ahorro significativo. Como resultado, aunque esta generación puede haber tenido ingresos más altos que la anterior, no logra acumular patrimonio de forma eficiente porque el aumento de ingresos nunca se convierte en inversión. En el caso de los millennials, la trampa adopta otra forma. Aquí se reemplaza la construcción de patrimonio por el consumo de experiencias. Viajes, ocio y actividades que generan satisfacción inmediata pasan a ser la prioridad. Este comportamiento está fuertemente influenciado por una cultura que promueve vivir el momento, lo que lleva a postergar decisiones financieras más estructuradas. El problema no es disfrutar el dinero, sino hacerlo sin un equilibrio que permita construir a futuro. Finalmente, la generación Z presenta una combinación de elementos. Es una generación que tiene mayor acceso a información sobre inversión, pero al mismo tiempo está altamente influenciada por la exposición constante en redes sociales. Esto genera un comportamiento en el que se mezcla la inversión con el gasto en apariencia. El problema no es la falta de conocimiento, sino la prioridad.
En muchos casos se busca mostrar resultados o un estilo de vida asociado a la riqueza antes de haberla construido realmente. Al observar estos casos en conjunto, se puede identificar un patrón claro. La trampa es la misma en todas las generaciones. Utilizar el dinero para sostener una idea de éxito en lugar de construir una base sólida. Lo único que cambia es la forma en que cada época justifica ese comportamiento. Para corregir el problema que se ha venido explicando, es necesario redefinir qué significa gastar bien. Hasta ahora, se ha visto que gran parte de las decisiones financieras están influenciadas por el entorno y por la necesidad de encajar en un modelo de éxito. Esto lleva a un gasto automático, es decir, decisiones que no se analizan y que se repiten simplemente porque son comunes o socialmente aceptadas. Aquí es donde toma relevancia el enfoque de Morgan Housel, especialmente en su obra El arte de gastar dinero. Un libro que te recomiendo leer sin vergüenza. Eso te va a cambiar la forma de ver el dinero y te dará un propósito claro de lo que debes hacer con él. La idea central no es dejar de gastar, sino hacerlo con intención. Esto significa que cada gasto debe responder a algo que realmente tenga valor para la persona y no a una presión externa o a una costumbre adquirida. Gastar con intención implica un proceso sencillo pero poco común. Primero, la persona debe identificar qué es lo que realmente le aporta valor en su vida. Esto puede variar completamente entre individuos. Para algunos será la tranquilidad, para otros el tiempo libre y para otros ciertas experiencias específicas. El punto importante es que ese valor no debe estar definido por el entorno, sino por una decisión propia. Luego, una vez identificado lo que realmente importa, el dinero debe dirigirse de forma consciente hacia eso, reduciendo o eliminando gastos que no aportan valor real. Aquí aparece la diferencia entre gasto consciente y gasto automático. El gasto consciente es deliberado, tiene un propósito claro y está alineado con objetivos personales. El gasto automático, en cambio, ocurre sin análisis, muchas veces como respuesta a lo que hacen los demás o a lo que se espera socialmente. La relación con la trampa que se ha explicado es directa. Cuando una persona gasta sin criterio, mantiene la ilusión de progreso porque su nivel de consumo puede aumentar, pero no está construyendo una base financiera sólida. En cambio, cuando el gasto se vuelve consciente, se libera una parte de los recursos que antes se destinaban a sostener una imagen, lo que permite redirigir ese dinero hacia la creación de patrimonio. Por lo tanto, gastar bien no significa gastar menos en todos los casos, sino gastar mejor. Es decir, asignar el dinero de forma estratégica, priorizando lo que realmente tiene impacto y evitando decisiones que solo responden a hábitos o presiones externas, como romper la trampa invirtiendo y construyendo patrimonio. El siguiente paso es establecer una forma clara de romper ese patrón. La base es sencilla: priorizar la construcción de activos antes de aumentar el estilo de vida. Esto implica cambiar el orden en el que se toman las decisiones con el dinero. En lugar de gastar primero y ver qué sobra, se debe separar una parte para inversión desde el inicio y luego ajustar el resto del presupuesto. Invertir no es una opción secundaria ni algo que se hace cuando sobra dinero. Es el mecanismo principal mediante el cual se construye patrimonio a largo plazo. Cuando una persona invierte, está utilizando su dinero para adquirir activos que tienen la capacidad de generar rendimientos con el tiempo. Esto puede incluir acciones, fondos indexados, bonos u otros instrumentos financieros. La característica común es que estos activos pueden crecer o generar ingresos sin depender directamente del trabajo activo de la persona. Comenzar lo antes posible es importante porque el tiempo es un factor clave en el proceso de acumulación. Al invertir de manera constante, incluso con montos pequeños, se permite que los rendimientos se acumulen progresivamente. Este efecto es lo que hace que una estrategia simple
mantenida durante años, tenga resultados significativos. Por eso, no es necesario esperar a tener grandes cantidades de dinero para empezar. Lo relevante es la constancia. La creación de una cartera de inversión es el siguiente paso lógico. Una cartera no es más que la combinación de distintos activos dentro de una misma estructura. La idea principal es diversificar, es decir, no concentrar todo el dinero en una sola opción. Por ejemplo, una persona puede distribuir su inversión entre un fondo que replica el mercado de acciones, otro de renta fija y, en algunos casos, otros activos complementarios. Esta diversificación reduce el riesgo y permite una evolución más estable a lo largo del tiempo. Además de elegir los activos, es necesario establecer una rutina. Esto significa definir una frecuencia de inversión, como puede ser mensual, y mantenerla independientemente de las condiciones del mercado. Este enfoque evita tomar decisiones impulsivas y convierte la inversión en un proceso sistemático. El objetivo final de todo este proceso es cambiar la función del dinero. En lugar de utilizarlo únicamente para sostener un estilo de vida, se utiliza para construir una base que, con el tiempo, permita mayor estabilidad y opciones. De esta manera, se deja de depender exclusivamente del ingreso activo y se empieza a desarrollar una estructura que respalde el crecimiento financiero real. Ya lo entendiste, no es falta de dinero, es que estás siguiendo el mismo patrón que siguieron antes que tú. Trabajar, ganar más, gastar más y no construir nada. Si no cambias eso, tu resultado va a ser el mismo. No importa cuánto aumente tu salario, vas a seguir en el mismo punto, solo con gastos más altos. Ahora, suscríbete si realmente entendiste que todo no se trata de cuál ETF o acción invertir. También hay que cambiar la mentalidad en cuanto a lo que hacemos con el dinero. Para que todo esto de invertir tenga sentido, ahora comenta la palabra dinero para saber que llegaste hasta el final. Nos vemos en el siguiente video.